Baby I'm Yours, ¿eh? Baby I'm Yours de fondo, esto es Breakbot. Desde Francia con amor para todos los cuentavientes consentidos. Hoy tenemos un programa muy especial y como lo prometimos a principios de semana, ahora sí que vamos ya en 2 de 3. En 2 de 3. Antier tuvimos al candidato a la presidencia José Antonio Meade y hoy Ricardo Anaya es in the house. ¡Vámonos! Bienvenido Ricardo Anaya. Gracias, Marta. Qué bueno que estés aquí. Tenemos un ID de entrada especial para Ricardo Anaya. Sí, pero suéltala, amigo. Ah, ¿por qué? Es para romper el hielo. O sea, lo que decimos, Ricardo, es que es horrible llegar a tu oficina y en friega abrir un Excel, haz de cuenta. O sea, hay una partecita en donde caminas, saludas al de recursos humanos. Exacto. Preguntas, oye, ¿alguien quiere algo del Oxxo? Voy por bajas café. al Oxxo, Dices, exacto. ¿cómo les fue en el boliche al equipo de recursos humanos? No, muy bien, le ganamos a los de contaduría, ¿no? O sea, Exacto. hay una parte, una chorchita. Nosotros no podemos hacer eso. Inmediatamente tenemos que abrir el micrófono y empezar con la nota seria. No. O cuando fuiste director del Instituto Municipal de la Juventud de Querétaro, ¿así llegabas y abrías Excel inmediatamente? No, claro que no. No, o Echabas sea, tu café. ¿qué pasó, Rebeca. chavirulos? ¿Cómo les fue anoche? El cafecito, la saludada. Exacto, la Saludada. saludada. El hielo. Bedoya, ¿cómo estás? Muy bien, licenciado, muy bien, ¿no? Una cosa bonita. Una cosa hombre, bonita. por supuesto. Siéntate Más en allá. confianza, siéntate en casa, Ricardo. Gracias. Sí. Somos amenas y ¿Cómo se divertidas. dice? Sacúdete, Ricardo. Afloja. Lo vas a Exacto. pasar muy bien. Oigan, aquí les preguntamos, el hashtag para ti es pregúntale a Ricardo Anaya, ¿ok? Entonces la gente Pregúntale a lleva... Anaya. Más Pregúntale a cortito. Anaya, Sí. es pregúntale a Anaya. Sí. Ok, la gente desde ayer está mandando todas sus preguntas. Ok. Seguramente en unos 20 minutos más seremos trending topic a nivel nacional. Ok. Así nos manejamos aquí. Exactamente. Y entonces hemos escogido parte de las preguntas que te quieren hacer todos los cuentavientes, que es el nombre que le ponemos a los fans de este programa. ¿Cómo se te ocurrió eso, de Los cuentavientes, Se le ¿verdad? ocurrió a Guita de Sí, Chernisky, ¿no? era, Una vez. exacto, fue la idea de una colaboradora del programa, porque decir radio escuchas es como súper ochentero. Entonces, a pesar de que Rebeca ya está en la menopausia y yo ya tengo 50 años, somos como Ruquenials, entonces queríamos algo más moderno. Y los cuentavientes son todos aquellos que escuchan el programa, que están registrados en nuestra base de datos Ok. y cuya información tenemos, y para participar en las dinámicas que hacemos tienen que tener un ID. Entonces es el ID de cuentaviente. Está buenísimo. Entonces, los cuentavientes mandaron preguntas para ti. Entonces, entre lo que te vamos a preguntar nosotros y lo que te van a preguntar los cuentavientes, vamos a hacer este programa. Exactamente. Suéltala, mi Willy. Sus propuestas, sus proyectos, sus objetivos. ¿Cómo piensa gobernar este país? ¿Qué es lo primero que va a cambiar? Hoy, Marta de Baile entrevista a Ricardo Anaya. Un nuevo régimen político y una nueva democracia ciudadana, el fortalecimiento al Estado de Derecho, el gobierno de coalición. Candidato a la presidencia de México. Manda ahora tus preguntas con el hashtag Pregúntale a Anaya y participa con nosotros. Marta de Baile y Ricardo Anaya. Hoy en W Radio. Ok, yo tengo la primera pregunta para Ricardo Anaya. Ricardo, ¿por qué hablas tan bien inglés? Porque viví de niño, igual que tú, en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde? ¿De Fíjate, qué por edad a eso, qué edad? Cuando me preguntan que por qué Sí. quise que mis hijos tuvieran esa oportunidad, porque ahí me dieron exactamente la misma oportunidad. Cuando tenía 5 años, ¿Te fuiste a y- vivir a dónde? me fui a vivir a un pueblito que está cerquita de Pittsburgh. Ajá. Y algo pasa que cuando los niños tienen menos de 7, 8 años, todas las conexiones neuronales para aprender otro idioma están abiertas. Claro. Entonces es una edad en la que es facilísimo aprender otro idioma. Lo único que hay que hacer es exponer a los niños al Claro. otro idioma y lo aprenden como esponjitas. Entonces esa fue la oportunidad que a mí me dieron de ¿Pero chiquito. por qué estabas en Pittsburgh? No, pues porque mi mamá tenía un conocido por allá. Pues como pasa con casi todo Claro. el que se va a Sí, Estados sí, sí, Unidos, sí, vas sí. a dar a donde conoces a alguien. Claro. La idea era esa, que pudiéramos aprender inglés. Y nos fuimos un par de añitos a Estados Unidos a esa edad. Ajá. Y luego ya nos regresamos para acá. O Por sea, eso de los aprendí. 5 a los 7, Sí. y nunca se te olvidó. No se me olvidó. Ahora, lo que es fácil aprender a esa edad es, digamos, la gramática, la fonética, pero tienes un vocabulario de niño de 7 años. Claro. Y después seguí leyendo, estudiando, procuro leer en inglés, y entonces se me fue completando.
Tú también viviste de chiquita allá, ¿no? Yo también viví de chiquita allá. Pero ¿saben qué, cuentavientes? Bueno, es que mucho hemos hablado en el programa y en el programa traemos de repente gente que es extraordinaria, que no necesariamente habla español, pero lo que le decimos a los cuentavientes es que no les podemos quitar la oportunidad de conocer y de escuchar a doctores especialistas de todas las partes del mundo para enriquecer nuestro conocimiento solo porque no hablan español. Entonces aquí, mira, parimos chayotes traduciendo de inglés a español y siempre decimos que de entrada, si tú hablas un segundo idioma, como el inglés, te van a pagar 33% más. Sí. Y lo importante, yendo al tema de la educación, que entre más chico aprendes, más fácil te es y menos se te olvida. Exactamente. Para volvernos un país súper competitivo. De hecho, hoy, para tener un mejor ingreso, se ha vuelto casi tan importante como estudiar una carrera, saber hablar inglés. Claro. O sea, la gente que habla inglés tiene una probabilidad de tener un sueldo, como tú lo acabas de decir, 20, claro, 30% mayor. Por supuesto. Y es algo que necesitamos resolver en México, que todo mundo tenga esa oportunidad. Y entender que entre más chiquitos los niños lo aprendan, primero les va a ser más fácil. No claro. Tienen que hacer un gran esfuerzo, lo único que tienen que hacer es oír. Pues como aprendimos todos a hablar nuestra lengua materna. Claro. Entonces creo lo que cual es me algo lleva a la está primera pendiente. Pregunta. ¿Qué onda con la educación? ¿Qué vas a hacer con la reforma educativa? ¿Qué opinas de la educación en México? Bueno, estamos peor que nunca, Ricardo. Sí, estamos muy mal. Mira, la reforma se planteó en la dirección correcta y ahorita explico por qué, pero se ha implementado muy mal. O sea, ¿por qué sí se planteó en la dirección correcta? Porque sí estaba muy mal lo que antes sucedía. Por ejemplo, que se pudiera vender una plaza de maestro en lugar de que hagas un examen y le den la plaza a quien tenga el mejor resultado del examen. Claro. El que se pudieran heredar las plazas. El que ciertos sindicatos, particularmente la CENTE, definiera los ascensos de los maestros en función de su asistencia a los plantones, a las marchas. Esa es la parte correcta, positiva de la reforma, eliminar ese tipo de vicios. Ahora, sí se implementó mal, porque aunque es cierto que lo que no se mide no se puede mejorar, se trataba de mejorar la educación, no de castigar a las maestras, a los maestros. Lo que se ha provocado es una enorme tensión con el magisterio y algo muy absurdo, Marta, se está gastando el triple en las famosas evaluaciones de lo que se gasta en la formación y en la capacitación de los maestros. Es como si fueras al doctor y te gastaras el triple en los análisis de lo que te vas a gastar después en el tratamiento. O sea, ¿de qué sirve hacer tanto examen, presionar de esa manera a los maestros, generar tanta tensión, si no va a haber formación y capacitación? Es verdaderamente absurdo que se gaste el triple en los exámenes de lo que se gasta en formarlos. ¿Y entonces cómo haces el filtro? ¿Cómo limpias? Lo que hay que hacer es corregir la reforma, poner el acento en la formación y en la capacitación. Los exámenes te tienen que servir para ver dónde están las áreas de oportunidad, pero los exámenes tienen que ser en 3 planos. Hay que evaluar sí a los maestros, por supuesto también a los alumnos para ver si están aprendiendo o no y dónde están las áreas de oportunidad. Y tercero, también evaluar a las autoridades, porque muchas veces son las propias autoridades de la Secretaría de Educación Pública las que están fallando. Hay que ir para adelante con la reforma, o sea, eliminarla sería un crimen y regresar a estas prácticas de venta de plazas, de herencia de plazas, de darle ascenso a los maestros por acudir a las marchas. O sea, eso no puede ser, pero se tiene que implementar de manera correcta. No hay una palanca más potente, más poderosa para que se le pueda construir un futuro brillante a una persona que la educación. Entonces, creo que esa tiene que ser la gran prioridad. Fíjate, una vez a Tony Blair en una campaña le preguntaron que cuáles eran sus 3 principales prioridades. Dijo, la primera, educación, la segunda, educación, y la tercera, educación. Y yo coincido completamente con eso, porque la educación es lo que va a construir un futuro de oportunidades para los niños que hoy están yendo a la primaria. Oye, todos los que te están escuchando ya son como expertos en educación, porque aquí hemos tenido a Mexicanos Primero, hemos tenido expertos en educación, ya los volvimos expertos en cómo le dio la vuelta a Corea, qué onda con Finlandia, dónde estamos en la prueba PISA. Y la verdad es que la gran preocupación de todos los papás que están escuchando este programa es que hace 40, 50 años, la verdad es que nuestros hijos competían con otros mexicanos, ¿no? A lo mejor de otros estados o a lo mejor de la misma ciudad. Pero hoy en día, con el nivel de globalización del mundo, la gran angustia
que creo que todos tenemos claros, cuentavientes, es que nuestros hijos en 10, 15, 20 años no están compitiendo contra otros niños mexicanos, están compitiendo contra niños de la India, de Corea, de Finlandia, franceses, ingleses, gringos, porque ya hay pocas fronteras. Sí. Ya uno compite a nivel mundial. Fíjate. Y la chamba de ingeniero en agroquímica o lo que sea, ya vas a estar compitiendo con el cuate que viene de Bruselas 20 veces mejor preparado que tú y que tu hijo. Fíjate, por un lado compitiendo, tienes toda la razón, y por el otro colaborando. Porque igual, hace 30 años, las exportaciones no representaban prácticamente nada de nuestra economía, mucho menos del 10%. Hoy, una tercera parte, de hecho un poco más, 36%, de toda la economía depende de las exportaciones. Muy bien. Y el país al que más exportamos es Estados Unidos. Otra vez, por eso si un tercio de la economía depende de las exportaciones y el 80% lo exportamos a Estados Unidos, pues otra vez, hablar un segundo idioma, hablar inglés, es una oportunidad que se le tiene que dar a todos los niños del país. Claro. Oye, Mauricio Carrillo mandó una pregunta, es Mau Carrillo 1, dice, señora Anaya, ¿tiene usted alguna estrategia de peso para hacerle frente a Trump sin que en el resto del mundo nos vean como mala opción para invertir? Espero que nos puedas platicar. Justamente antier le preguntábamos a José Antonio Meade, o sea, no nos podemos agarrar a muerte con Trump, no lo podemos mandar al diablo, tenemos que conciliar con él a fuerza. Y de repente, para los que no somos expertos en política, se nos olvida entender o no entendemos la cadenita de lo que eso implica. Por ejemplo, te peleas a muerte con Trump, ¿qué repercusiones puede tener? ¿O cómo vas a negociar con Trump para que México siga siendo competitivo y para no asustar al resto del mundo en cuanto a inversiones se refiere? Todo eso, te pregunta Mauricio. A ver, está muy buena la pregunta. Te diría dos cosas. La primera, pelearse, por supuesto que no. Eso sería un disparate. Negociar, sí. Mira, Trump tiene escritos varios libros justamente sobre negociación, escritos por él. Hay uno muy conocido que se llama The Art of the Deal. Una idea que él repite muchísimo en su libro es que a él le gusta probar a sus adversarios cuando está en una negociación. Estirar la liga. Los aprieta, los confronta y ve cómo reaccionan. Si ve que son fuertes, se sienta a negociar. Y dice él mismo en el libro, si veo que son débiles, los aplasto. Por eso fue un error tan grande el de este gobierno. Cuando Trump llevaba un año en campaña, llevaba un año insultando, agrediendo, vejando a los mexicanos, nos dijo violadores, asesinos, criminales, ladrones, y el gobierno tuvo la idea absurda de invitarlo a Los Pinos en ese contexto. O sea, después de todos esos insultos, lo traen a Los Pinos, lo reciben con una alfombra roja como si fuera un jefe de Estado, y claro, lo que pensaron fue, de esa manera nos congraciamos con él, construimos una relación de amistad, y si él llega de presidente, pues vamos a tener un presidente amigo en Estados Unidos. Nada más que provocaron exactamente lo contrario. Porque después de estarnos provocando, lo que Trump percibió es que las autoridades mexicanas eran débiles. Y cuando él ve a alguien débil, lo aplasta. Cuando ve a alguien firme, fuerte, se sienta a negociar. Provocaron exactamente lo contrario de lo que querían. Y es que violaron una ley de vida elemental. ¿Tú quieres que el de enfrente te respete? Empieza por respetarte tú mismo. Si tú no te respetas, el de enfrente no te va a respetar. Entonces, ¿qué ha pasado de entonces para acá? Que tenemos a Trump en una actitud de bully contra México, agrediendo todavía más que en aquel entonces. ¿Y qué tenemos que hacer? Cambiar los términos de la relación de dos maneras. Rapidísimo. La primera, una posición de firmeza y de muchísima dignidad, de respeto a nosotros mismos, y así es como nos vamos a dar a respetar con él. Y la segunda, con un enfoque muy estratégico. Es cierto que México necesita mucho a Estados Unidos, Marta, pero Estados Unidos también necesita y muchísimo a nuestro país. ¿Tú sabes lo que es tener una frontera de 3,000 kilómetros con otro país? La estabilidad en Estados Unidos depende en buena medida de la estabilidad de nuestro país. Hay que poner todo sobre la mesa, porque nosotros cooperamos en muchísimas cosas con Estados Unidos para lograr una buena negociación desde una nueva posición de firmeza y de dignidad. Pero ¿cómo le haces para esa fina línea entre ser un perro y no dejarte
y encontrar Equilibrio, ese equilibrio. common ground con él, en donde él sepa que aquí no hay de otra manera más que cooperando y con amabilidad, sin romper la relación y sin romper esa liga. Mira, cuando yo era presidente de la Cámara de Diputados, se desató el escándalo de que los Estados Unidos había estado espiando a distintos jefes de Estado en el mundo, incluyendo claro. a México. Y en una ocasión, en una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, yo le dije, mire, embajador, no debemos callar por respeto lo que podemos decir respetuosamente. Si ese día que Trump vino a Los Pinos se le hubiera dicho con toda claridad, mire señor, México no va a pagar un solo centavo del muro que usted pretende construir. Usted puede esperar respeto de México siempre y cuando nosotros también recibamos el mismo respeto de su parte. Y que le quede claro que México no va a ser el tapete de los Estados Unidos. Es decir, no es que haya que agredir o que insultar, es que hay que exigir respeto. Y cuando uno no se respeta a sí mismo, el de enfrente no va a respetar. No es asumir una actitud, digamos, irresponsable, de pleito. Es asumir una posición de dignidad, de firmeza y de estrategia en la negociación. Mira, ¿tú sabes por qué nosotros le pedimos visa, por ejemplo, a una persona que viene de Irán o de Yemen? México no tendría ninguna razón por la cual pedirles visa. Les pedimos visa porque son países que están en conflicto con Estados Unidos. Estados Unidos nos pide que se solicite visa justamente para que cada vez que entre una persona de esta nacionalidad a México, ellos puedan tener, digamos, una atención especial por el riesgo que implicaría que cruce por nuestra frontera a Estados Unidos. De todos los actos terroristas de los que tenemos memoria en Estados Unidos, ¿en cuántos casos los terroristas han cruzado por nuestra frontera de México a Estados Unidos? En 0. Eso tiene un valor enorme para los Estados Unidos. Pero claro, si no te respetas a ti mismo, si te achicas, si crees que el de enfrente es mucho mayor, entonces lo que sucede es que se vuelve una relación completamente asimétrica y no logras un buen acuerdo para tu país. Entonces, insisto, no se trata de pleito, se trata de negociar en igualdad de circunstancias, con inteligencia, con estrategia y con dignidad. Oye, antes de irnos lejos del tema de la educación, porque Marshmallow dice, a ver, Ricardo, yo voy en el TEC de Monterrey y me parece súper injusto que mis papás tengan que pagar una lanísima porque yo reciba una educación de calidad. ¿Vas a hacer algo con la SEP para que las escuelas de gobierno den una educación de primer mundo? Again, esta es una pregunta para que vean que estoy preguntando lo que ustedes mandaron. Primero, la educación pública en México es muy buena. Yo le debo mi educación fundamentalmente a la educación pública. Yo estudié la carrera en la Universidad Autónoma de Querétaro y estudié mi doctorado en la UNAM. Entonces, lo primero que hay que decir es que tenemos muy buenas instituciones de educación pública en el país. Segundo, ¿pueden mejorar? Por supuesto que sí, y justamente en eso hay que trabajar. Se acaba de publicar, de hecho, hoy está en los periódicos, el nuevo ranking de las universidades a nivel mundial, la que sale en primer lugar de toda, digamos, obviamente de todo México, pero segundo lugar de toda América Latina es justamente la UNAM. Ahora, por cierto, la que sale en segundo lugar es el TEC de Monterrey, que también es una gran institución educativa. Yo creo que la educación, sea privada o sea pública, es de interés público. Y es fundamental que haya buenas alternativas de educación. ¿Qué creo que tenemos que hacer? 2 cosas. 1, mejorar la calidad de la educación pública. Sí tenemos problemas serios, sobre todo en educación básica, media y media superior. Tenemos que mejorar la calidad. Y segundo, en el caso de la educación privada, me parece que tenemos que quitar carga fiscal. Es decir, pues que no pague IVA la colegiatura, porque si de por sí a quien le correspondería dar esa educación es al Estado, y un papá o una mamá deciden inscribir a su hijo en una escuela privada, pues le están quitando una carga al Estado y por lo tanto no deberían de tener que pagar ese impuesto. Yo creo que ambas vertientes de la educación son fundamentales y estoy convencido de que no hay otra prioridad mayor que mejorar la calidad de la educación en el país. Venga, a las 10:22 de la mañana, regresando del corte, desde cómo se transforma un país en 6 años, cuál es la promesa
de Ricardo Anaya a los millennials y por qué deberían de votar por él. Shilet dice, ¿cuál es su plan de seguridad en caso de ser presidente? Hasta, ¿cuál es su postura ante los derechos de la comunidad LGBTIQ? El hashtag es Pregúntale a Anaya. Vayan a Facebook Live, estamos haciendo transmisión en vivo. Hacemos una pausa. Y más en W Radio. Pregúntale a Anaya. Y está con nosotros Ricardo Anaya, candidato a la presidencia por el PAN. Y te digo una cosa, Ricardo, no sé si has tenido este feedback, pero en los debates no se entiende nada. No se entienden las propuestas, es pura peleadera, todo es un enredo. Cuando va contestando uno, lo interrumpe el otro, uno le dice, no se entiende. Entonces, el sondeo de opinión que nosotros hemos hecho aquí, nuestro termómetro, es que la gente sigue muy confundida. Hay un chorro de indecisos que dicen, entiendo la gran responsabilidad que tengo el 1 de julio, pero siento que estoy tomando la decisión pues un poco con la tripa y un poco con el estómago. Y como les decimos siempre, no tomen decisiones permanentes basados en emociones temporales o sin todos los pelos de la muñeca en la mano. A lo que voy es a lo siguiente. ¿Cuáles son las 3 cosas que más te preocupan de México y de lo que primero te vas a ocupar? Le pese a quien le pese y rueden las cabezas que tengan Caiga que rodar. quien caiga. Caiga quien caiga. Ríos de sangre si necesario. Rodar Pero cabezas, eso ¿cómo no? lo vas a hacer. 3 cosas. A ver, La primera, acabar con el tema de la corrupción. A ver. O sea, sí es, por mucho, el principal problema que tiene el país. Es una robadera de dinero. Fíjate, yo recorro el país. La gente se queja sobre todo de que cuando se enferma la mamá, el papá, los hijos, van a la clínica, van al centro de salud, van al hospital, nunca les surten completa la receta. O sea, el discurso de los políticos es fantástico. Te van a decir que hay médico, enfermera, medicinas en todos los hospitales, en todos los centros de salud. Se llenan la boca de esto cuando dan sus informes. En la realidad, le preguntas a la gente que acude a los servicios de salud del Estado y no les dan ni siquiera las medicinas. Los médicos en fin de semana, en las noches no están. Y la respuesta siempre es la misma. Es que falta presupuesto. No, no falta presupuesto. El problema es que se roban el dinero. Entonces hay que acabar con la corrupción. Cosas muy concretas que se tienen que hacer de inmediato. Eso? Lo primerito, reformar el artículo 108 de la Constitución. ¿qué dice? Que el mismo presidente de la República sí pueda ser juzgado por actos de corrupción durante el tiempo de su encargo. O sea, tenemos que mandar un mensaje poderoso, un mensaje fuerte, de que en México ya no va a haber intocables. Segundo, acabar con esta mala práctica de que el gobierno haga pagos en efectivo, porque es la manera en la que se roban mucho del dinero. Acuérdense ustedes cuando Duarte, que era un ladronzazo, era gobernador de Veracruz, despega un avión de Veracruz, aterriza en el aeropuerto de Toluca, se acercan los militares, como es de rutina cuando aterriza un avión, y revisan una maleta al azar y encuentran adentro de la maleta 25 millones de pesos en efectivo. No. Bueno, ¿y quiénes son los que venían en el avión? Funcionarios públicos. Y cuando les preguntan, bueno, ¿qué hacen ustedes con 25 millones en efectivo? La respuesta fue, es que le vamos a pagar a un proveedor que nos va a organizar una feria. En muchas partes del mundo está absolutamente prohibido que el gobierno haga pagos en efectivo, porque se presta a eso, Claro. a que se roben el dinero. Y tercero, Fiscalía General y Fiscalía Anticorrupción completamente autónomas. Porque si no, fíjate, hay un candidato que dice, no, yo sí estoy de acuerdo con que el presidente pueda ser juzgado. Esa es la reforma al 108. Pero él quiere nombrar al fiscal. No, pues, si yo pongo a mi empleado, ¿ustedes creen que mi empleado me va a investigar a mí? La única manera que esto funcione es como lo han propuesto las organizaciones de la sociedad civil, con una fiscalía completamente autónoma, completamente independiente. Ahí están 3 planteamientos concretísimos para acabar con la corrupción. Necesitamos a nuestro Robert Mueller. Sí, claro, ¿no? Necesitas una fiscalía dura. Mira, que la regla general deje de ser que el corrupto se sale con la suya y la nueva regla general sea el que la hace, la paga, desde el presidente de la República hasta el último de los ciudadanos. A ver, pero te voy a hacer una pregunta. Yo todo lo visualizo porque aparte aquí los ayuntamientos son expertos en emprendedurismo y tenemos muchos empresarios pequeños y medianos. Entre tú que eres el CEO de la empresa y la recepcionista,
probablemente hay, depende del tamaño de tu empresa, 100, 150, 2,000, 18,000, 20,000, imagínate en un país, empleados o personas que dependen de ti. ¿Cómo te enteras tú como presidente si en un municipio de quién sabe dónde están haciendo chanchullos y están pagando dinero en efectivo? ¿Cómo controlas a ese nivel un país que tiene problemas de corrupción a todos los niveles? Mira, va a sonar rebuscado, pero déjame ponerte un ejemplo. No, La rebuscado no, aquí se es- tiene prohibido. no, por eso- Coadyuva, circunscribe, Exacto. subraya, ¿y cuál otra? Culminar. Y combinar. Por eso digo que voy a poner un ejemplo. A ver. O sea, lo que necesitas son instituciones fuertes. Por eso el Sistema Nacional Anticorrupción es la solución. El problema aquí, uno de los grandes problemas de México, es que hay mucha gente resignada, que cree que así somos y así nos vamos a quedar. Fíjate, Corea es un gran ejemplo, porque tú conoces gente que vive en Tijuana, cruzan la frontera y están en San Diego. Y cuando cruzan, Se componen. bajan la velocidad, Sí, claro. se pone el portan cinturón de bien, seguridad, no no tiran tiran basura. papeles por la ventana Y no le hablan golpeado al policía. y no le hablan Exacto. golpeado al policía, ni se atreven a ofrecerle algo al policía. Pregunta, ¿cambió la cultura de ese mexicano cuando salió de Tijuana? No, lo que pasa es que es un país en donde hay instituciones muy fuertes, donde no hay impunidad o niveles bajísimos y las leyes se cumplen. Hay quien alega, bueno, pero es que Estados Unidos tiene otra cultura, otra geografía, Mentira, hablan otro idioma. mentira. Fíjate, Corea es un ejemplo maravilloso. Toda la península de Corea era un mismo país hasta el 48. Ahí nadie te puede alegar, es que hablan un idioma diferente, es que tienen una cultura distinta, es que ellos no los conquistaron los españoles, no. Toda la península tenía exactamente la misma cultura. En el 48 se divide la península y se crean dos países totalmente independientes, con leyes distintas y con gobiernos diferentes. La gente es la misma. Lo único distinto son las leyes y el gobierno. ¿Qué ha pasado unas cuantas décadas después? Corea del Sur, su economía crece 300% más rápido que Corea del Norte. La esperanza de vida al nacer es 12 años mayor. Y en corrupción, porque si es cierto este cuento de que los pueblos son culturalmente corruptos, tendrían que ser igual de corruptos los coreanos en el sur y en el norte. Corea del Sur está entre los países con menor nivel de corrupción de todo el mundo en el ranking de Transparencia Internacional. Y Corea del Norte está prácticamente en el último lugar, en el 171 como de 180 países. Entonces, este cuento chino de que nos tenemos que acostumbrar, que porque así somos los mexicanos, no. México es un gran país. El problema es que tenemos un pésimo diseño institucional y hemos tenido gobiernos profundamente corruptos y Desde sí luego. se puede corregir. Claro, a ver, no nos vayamos lejos. El alcoholímetro. Que siempre A lo ver, hemos comentado. todos hombre. sabemos que del alcoholímetro, lo comentábamos antier, no No te te salvas, libras. Pero lo aprendimos en meses, Pero ¿sabes por qué? En meses. Porque no te salvas. Pero fíjate, Le no hables es, a quien le hablas. pero no es porque es que ahora llegó alguien honesto a la policía. Porque ese es el error. Por ejemplo, no quiero polemizar y para eso habrá debate, pero esa es de las diferencias enormes que yo tengo con López Obrador. O sea, él cree que porque llega alguien honesto se van a contagiar los demás. No, esa no es la solución. La solución está en el diseño. ¿Por qué no te libras del alcoholímetro? Porque cuando te detienen hay por lo menos 5 autoridades de instituciones distintas que no se pueden poner de acuerdo. Tienes a la Secretaría de Salud, tienes a la policía, tienes a Derechos Humanos, entonces no se pueden poner de acuerdo. Entonces, si se le ocurre al borrachito ofrecer mordida, no puede aceptarse la uno, porque al lado está el de Derechos Humanos y al lado está el de la Secretaría de Salud, son de dependencias completamente distintas. Segundo, porque constantemente los están rotando. Entonces, no se pueden hacer amigos esos 5 y decir, pues vamos a hacer de esto un negocio. Claro. Y pues tú le aceptas y nos lo repartes a los demás. Por eso, lo que necesitas es un diseño correcto. Cuando tú lo diseñas bien, el alcoholímetro es un gran ejemplo, está bien diseñado, no hay manera de que te libres. No pasas a la hora de soplarle a la chivita esta y vas a dar al torito. Y no te Seas saca quien ni seas. Dios Padre, ¿eh? Bueno, entonces corrupción, prioridad número 1. Pero entendiendo que sí se puede, es que a mí lo que me preocupa es que la gente se ha resignado a decir, no, es que eso no va a cambiar, vamos a hacer, no. Si elegimos, para ponerlo claro, yo se los aseguro, que si yo soy el presidente de la República, con un diseño institucional correcto y con toda la voluntad política, claro que acabamos con la corrupción.
Ahora, segundo tema, el tema de la pobreza, la desigualdad y el crecimiento económico, que son tres cosas que están vinculadas. Mira, no es éticamente aceptable que en pleno siglo XXI en México haya casi 10 millones de personas en pobreza extrema. Estar en pobreza extrema es no tener asegurado qué vas a comer al día siguiente. No es que te falten algunas cositas. Quien vive en pobreza extrema ve a su hijo a veces irse a la cama con la panza vacía. Eso es vivir en pobreza extrema y hay 10 millones en México que están en esa condición. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dos cosas. Por un lado, una política de fondo responsable de largo plazo, que es el crecimiento económico. Porque no hay mejor política social que el empleo. La gente lo que quiere es trabajar, tener un ingreso digno y poder mantener a su familia. Pero en lo que logramos eso, yo he propuesto el ingreso básico universal. Ah, sí, se no entendí, ¿eh? Y vamos a empezar justamente por quienes están en pobreza extrema, A ver, que es apuntemos. garantizarles una cantidad de dinero que les permita no pasar hambre, 1,500 pesos mensuales, que es el mínimo indispensable para que una persona pueda comer. Y me dijo un amigo al que además quiero mucho, me dijo, oye, se van a volver flojos si les regalas dinero. Le dije, fíjate nada más lo que estás diciendo. Tú tuviste un ingreso básico universal, no me vengas con cuentos. Tus papás ¿O a los poco domingos, tus sí, papás, claro, déjate el el domingo, pagabas renta? ¿Tú comprabas tu comida? ¿Pagabas luz? ¿Pagabas agua? ¿Pagaste tu colegiatura? ¿Y te volviste un holgazán? ¿No, verdad? El que te ayuden a tener lo mínimo indispensable no te convierte en un holgazán. Se han hecho pruebas piloto en Finlandia, en Holanda, en la India, en Canadá. No hay una evidencia de que por ayudar a la gente a tener el mínimo indispensable al que todos deberíamos tener derecho por el simple hecho de ser seres humanos, se hayan vuelto flojos. Al contrario, ¿sabes qué sucede? Que salen adelante. Porque cuando tú resuelves tener que comer, Sí, claro. cuando bajan esos niveles de estrés, cuando bajan esos niveles de tensión porque sabes que tus hijos van a poder comer, entonces puedes capacitarte, puedes progresar, puedes mejorar. Y por eso insistí en las dos políticas. No es nada más reparte pescados, es enséñale a la gente a pescar. Pues sí, nada más que en lo que te enseño a pescar, creo que te debo de dar de comer. Voy a dar tu ayudadita. ¿Quién aplica para ese ingreso ¿Y de básico dónde universal? saldría? Mira, ¿Qué haríamos para sacar esa lana? Para que te des una idea de lo fácil que sería financiarlo. Todos los años, el gobierno manda a la Cámara de Diputados 2 bonchesotes de papeles. Uno se llama Ley de Ingresos y el otro se llama Presupuesto de Egresos. Que para efectos prácticos, la Ley de Ingresos es, todos estos impuestos voy a cobrar y todo este dinero va a ingresar a la tesorería del Estado. Y el presupuesto es, en ¿Qué se esto va a me lo voy a gastar. Y tiene que cuadrar. Si tú dices voy a cobrar impuestos por 5 billones de pesos, presentas un presupuesto igualito, por 5 billones de pesos, porque tienes que justificar que lo que entra va a salir. Bueno, en los últimos 10 años, el promedio de dinero extra que ha tenido el gobierno, adicional a lo que el propio gobierno decía que iba a recaudar y que por lo tanto pudo gastar y de manera discrecional, es decir, para ponerlo en palabras coloquiales, ese dinero que como entró extra lo gastaron como se les pegó la gana prácticamente, 200,000 millones de pesos es el promedio en los últimos 10 años. Cada año, darle 1,500 pesos a los 10 millones que están en pobreza extrema es menos que el puro gasto discrecional del gobierno. Oye, yo sí quiero vivir en un país en el que podamos decir, aquí nadie se va a dormir con la panza vacía. Aquí la gente come 3 veces al día. Aquí nadie vive en pobreza extrema. ¿Eso es suficiente para resolver todos los problemas de México? No, pero es fundamental. ¿Qué hay que hacer en paralelo? Meterle durísimo a la educación, a la salud, a la infraestructura, para ser competitivos, atraer inversión, que se generen empleos y que la gente pueda trabajar. Ok, corrupción, pobreza y te falta uno más. Violencia. Tenemos unos niveles de violencia. Ya te dicen que somos unos exagerados cuando decimos que estamos peor que nunca. Hay una estadística en México oficial, confiable, desde hace 20 años. Porque hace 20 años se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Desde esa fecha sabemos cuántos homicidios dolosos se cometen en nuestro país. Nunca
habíamos tenido un año tan violento como cerramos el año 2017. Salud. Perdón, ando medio agripado. Y yo también, y Y tú entonces igual. yo te estoy Entonces aquí nos contagiando y estamos- entonces, pues vámonos a la gira. Está buenísima. Hervidero, claro, Bloqueando. vámonos con gripa. Ok. Fíjate, esto es bien importante. Nunca habíamos tenido un año con tanta violencia como el año que acaba de terminar, 2017. En los 20 años, ¿eh? Y son cifras inclusive oficiales del propio gobierno. Y 2018 empezó todavía peor. La Organización Mundial de la Salud dice que cuando un país rebasa 10 homicidios, o sea, 10 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, la violencia se empieza a comportar como una epidemia, porque la violencia va provocando cada vez más violencia. En México eso ya lo rebasamos hace mucho. En México estamos al doble de eso, Claro. 20 homicidios por cada 100,000 habitantes. Entonces, lo primero que hay que entender es que hay que cambiar la estrategia, porque en los últimos 10 años se ha triplicado el gasto en seguridad y la violencia ha seguido aumentando. Y está el dato de los homicidios, pero de la gente que nos escucha, por ejemplo, de los millones que toman el transporte público en el Estado de México para venir a trabajar a la Ciudad de México todos los días, es un auténtico viacrucis. De a tiro por viaje les roban la quincena, les roban el celular, cuando no les toca que les pongan una pistola en la cabeza. La mamá despide a los hijos, pienso en una mamá en Tamaulipas, y no sabe si sus hijos van a regresar o en qué condiciones van a regresar. Es decir, el nivel de violencia que tenemos es ya inaceptable. ¿Qué hay que hacer? Cambiar la estrategia, y yo propongo 2 grandes ejes. Por un lado, pues atender las causas más profundas. Hay que invertir en promover deporte, cultura, que la gente tenga trabajo y sobre todo educación para los jóvenes. Que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar por falta de recursos. Y segundo, enfrentar el problema pero de una manera diferente. Pongo una sola idea y las demás solamente las enuncio. En lugar de solamente andar descabezando a las organizaciones criminales, hay que desmantelarlas. A ver si hace sentido este ejemplo. Cuando el cártel del Golfo, la cabeza del cártel del Golfo era Osiel Cárdenas. Entonces, detienen a Osiel Cárdenas y no se resolvió absolutamente ningún problema. Porque la organización criminal, los que matan, los que venden droga, los que secuestran, siguieron ahí Sí, siguen y siguieron trabajando. actuando. ¿Qué sí pasó? Que cuando tú solo detienes a la cabeza, se genera un pleito interno brutal para ver ahora quién se va a Toma quedar su como lugar. la Claro. nueva cabeza. En esa inestabilidad, los Zetas, que eran el grupo armado del cártel del Golfo, se separan y empieza una lucha entre los Zetas y el cártel del Golfo que hasta la fecha explica gran parte de la violencia que tenemos en todo el noreste del país, especialmente en Tamaulipas. ¿Qué diferencia lo que pasó, por ejemplo, en Italia el 9 de enero? En un solo día, claro, después de meses, si no es que años, de trabajo de investigación, de inteligencia, de identificar a todos los integrantes de la organización y no solo a la cabeza, en un solo día detienen a 100 personas, entre ellos 3 presidentes municipales, les quitan el equivalente a 1,100 millones de pesos y sin disparar una bala desmantelan la organización. Esa es la diferencia entre hacer trabajo de inteligencia para desmantelar a las organizaciones y no nada más andarlas descabezando para decirle a la gente, ya detuvimos al más buscado, lo Claro. cual no resuelve absolutamente ningún problema. Ese como punto central y los demás solo los enuncio. Ajá. Tenemos que duplicar el tamaño de la Policía Federal y hay una razón por la cual se tiene que hacer. Profesionalizar y certificar todas las policías del país. Por increíble que parezca, acaba de presentar un informe Causa en Común, no hay una sola policía en México que cumpla con todo lo que dice la ley. Y por supuesto, mientras no tengamos policías confiables, pues nos vamos a tener que seguir apoyando del Ejército y de la Marina hasta que contemos con esas policías que sean profesionales, capaces, bien pagadas y que realmente estén del lado de la gente. Eso de bien pagado lo hemos escuchado sexenio tras sexenio y no pasa nada. La policía sigue cobrando los mismos sueldos paupérrimos. 3 pesos. Hay No una están- cantidad de preguntas no para están- ti infernal, Exacto. Ricardo. Déjame contestarte eso infernal. rapidísimo porque es bien ¿Permites, Marta, importante. que me conteste esta pregunta el candidato? Cállate. Gracias. Fíjate, A ver. eso que dice Rebeca es importantísimo. Tú dices, llevamos años escuchando lo mismo. Es cierto. ¿Y por qué no se hace? Es decir, si tú ahorita vas
a Alemania o a Francia, en donde las tasas de homicidios son 1/20 parte de las que tenemos aquí, y revisas cómo es que funciona su policía, vas a encontrar justamente eso. Es decir, no porque algo llevemos años diciéndolo está mal, el problema es que no se ha hecho. Claro. Tú tienes policías razonablemente bien pagados, que llegan a sus sueldos a rondar hasta cerca de los 15,000 pesos, 13, 15, por ejemplo, en Nuevo León, y sigues teniendo policías que ganan 4,000 pesos al mes en el país. Parte de lo que nosotros hemos planteado es un salario mínimo para policías, claro, para policías certificados, para policías verdaderamente profesionales, porque tampoco vas a gastar una fortuna en gente que no está haciendo su trabajo. De acuerdo. Es que yo tengo mucha angustia y ansiedad, porque ya te tienes que ir y hay muchísimas preguntas, ¿De qué Ricardo. más platicamos? A ver, fíjate bien. Me voy con respuestas Ya, cortas. pero contesta bien, vete con respuestas cortas. Cortas. Lo que hemos escuchado, todos los que hemos oído a cada uno de ustedes, es que este país casi en 6 años va a ser Suecia, Finlandia, ahora sí que escojan el país que más les gusta. ¿Qué es lo que tú sientes que de verdad en 6 años está muy cañón cambiar? Es que de veras, Marta, se puede hacer muchísimo. Acuérdate tú cómo estaba Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Ve cómo están ahorita una Corea y la otra Corea. Países que a mediados de los 80, o sea, no hace mucho tiempo de eso, tenían niveles de ingresos similares a nosotros. Singapur, el mismo caso de Corea, Israel, hoy tienen el doble, el triple, el cuádruple de ingreso promedio para la gente. ¿Qué sí se puede hacer? Claro que podemos darle una limpiada enorme al gobierno y disminuir de manera enorme los niveles de corrupción. Sí podemos acabar con la pobreza extrema. Sí podemos lograr que haya crecimiento económico, que se generen empleos bien pagados, y sí podemos recuperar la paz y la tranquilidad. ¿Se va a arreglar todo de la noche a la mañana? No, pero podemos avanzar muchísimo desde el principio. ¿Sabes qué? No te vas. Órale. Ya se decidió. No se va, ¿verdad? 15 ¿Verdad que no minutitos se va? más. ¿Verdad que no se va? Porque regresando del corte, tengo unas muy buenas que mandaron los cuentavientes. Órale. Desde, híjole, ¿por qué los jóvenes tendríamos que votar por ti? ¿Qué garantía nos vas a dar de que si ganas la presidencia vas a cumplir todo lo que estás prometiendo aquí hoy? ¿Y cuál es el punto de vista de Ricardo Anaya sobre nuestra gran comunidad LGBTIQ? Regresando, Ricardo Anaya, candidato a la presidencia. Por una cuentaviente, les prometimos en enero que íbamos a tener a los candidatos justamente para que los vieran en otra luz. Muchos están aquí en redes, ¿pero por qué no le estás preguntando? A ver, ya saben que no faltan medios que perreen y que hagan preguntas incisivas y fuertes y duras. Al final, esa es la gran oportunidad que tienen cuentavientes para escuchar, para verdaderamente escuchar en todo su esplendor a cada candidato y sus propuestas. Y está con nosotros el día de hoy, Ricardo Anaya. Ya somos trending topic a nivel nacional, Ricardo. Padrísimo. El hashtag es Pregúntale a Anaya, las preguntas que tengan. Y ahí te va la pregunta que tiene, déjame ver cuál vamos a seguir, porque hay muy buenas preguntas de los cuentavientes, ¿eh? A ver, dice Víctor Sandoval, ¿por qué los jóvenes tendríamos que votar por ti? Me refiero a qué ofreces, Ricardo Anaya, a todos los millennials para ganar nuestro voto y confianza en estos tiempos. Bueno, primero me incluyo entre los jóvenes. Sí. Me incluyo entre ¿Qué los tienes, jóvenes. 39, verdad? Tengo 39. Nuestra rodada. Sí, nuestra rodada. ceros de nuestra Aquí. rodada. Nos Bueno, tiene que de la mía respetar sí. porque estamos mayores que él. De la mía sí. Ok, a ver. Yo creo que somos una nueva generación que queremos hacer las cosas de manera diferente. Y yo no estoy planteando que sea un relevo generacional, no estoy diciendo que porque llega nuestra generación se tenga que ir otra, pero sí quiero hacer un gobierno con muchísimos jóvenes, porque cuando tú combinas la experiencia de quienes llevan mucho tiempo trabajando, con la creatividad, con el manejo técnico, con la energía, con la fuerza de los jóvenes, sí creo que logras la mejor combinación. Ahora, ¿qué me parece lo fundamental? Pues que están pidiendo los jóvenes. Uno, oportunidades de educación. O sea, nadie en este país se debería quedar sin la oportunidad de estudiar por falta de recursos. Segundo, es una nueva generación muy emprendedora. O sea, muchos quieren poner su propio negocio. Yo estoy proponiendo créditos, facilidades, porque es increíble la cantidad de trabas y de obstáculos que existen, y 0 impuestos
durante 3 años para cualquier joven que inicie su negocio. Porque yo no empecé mi negocio ahorita. Eso sí está bueno, para que veas, Claro, muy Eso está bien. bueno. Y hay un tema también adicional, porque habrá quien, en lugar de querer poner su propio negocio, quiera trabajar en alguna empresa. Sí tenemos que hacer algo por la política salarial. O sea, se están pagando unos sueldos bajísimos en el país. Hay que empezar por aumentar el salario mínimo, pero a partir de aumentar el salario mínimo, que suban los sueldos. Claro. Fíjate, a mí me dicen, no, pero ¿cómo que subir el salario mínimo? No estoy diciendo que nos comparemos otra vez con Alemania o con Francia o con Estados Unidos. Cuando comparas el salario mínimo de México con el salario mínimo de los países de América Latina, por poder de compra, es decir, lo que te alcanza para comprar con ese salario mínimo, tenemos el más bajo de toda América Latina. Entonces ahí está una tercera cosa. Quiero hacer equipo con los jóvenes, estoy comprometido con el tema de educación, emprendedurismo y, por supuesto, una nueva política salarial. Ok, a ver, aquí está una muy buena, A ver, Venga. Tu gabinete todavía no está definido. todavía no. Ok, hay mucho zafarrancho con el gabinete de otros candidatos cuyo Sí. nombre no vamos a mencionar. Entonces, preguntan aquí, ¿puedes hablar un poco del nivel técnico, experiencia, preparación académica de tus posibles candidatos para gabinete? Sí, por supuesto, tiene que ser la mejor gente. O sea, yo en lo que no creo es en la política de los cuates, de quiénes son mis cuates, en quiénes confío y entonces con ellos formo el gobierno. No, esto es la cosa más seria que puedes hacer en la vida. Es la gente que va a administrar los recursos públicos del país y que tiene que resolver los enormes problemas. Entonces lo que hay que hacer es invitar a la gente más preparada, más capacitada y con experiencia, y lograr una buena combinación de gente muy experimentada, pero también de jóvenes con ideas nuevas, con ideas frescas. Decía Einstein que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Hay que hacer las cosas de manera distinta y para eso, además de experiencia, se necesita creatividad. No importando de qué partido sea, no importando qué tendencia política tenga, te da igual siempre y cuando sea el más picudo. Inclusive, te diría yo, en muchos de los casos, gente que no sea de ningún partido político. Hay gente valiosísima en la academia que no milita en ningún partido, que no quieren saber de partidos y que pueden ser servidores públicos extraordinarios. ¿No tienes a nadie? No, tengo un gran equipo. Pero a ver, Lo que no ya hemos tienes hecho- pensado en tu mente secretario de Gobernación, secretario de Hacienda, Mira, ¿nadie? sí vamos a hacer un anuncio un poco más adelante. Lo que pasa es que nosotros queremos ser el primer gobierno de coalición en la historia. Y eso implica construir un gran consenso para que haya mayoría en las cámaras. Pero con toda claridad, gente verdaderamente competente, preparada, honesta, gente con trayectorias limpias, sin importar en qué partido militen. Y sobre todo, yo sí quiero mucha gente que venga de la sociedad civil, que no sea militante de partidos políticos. Oye, a ver, esta es una muy buena pregunta de Alexander Van, porque este programa, no estás tú para saberlo, Ricardo. Tenemos una gran comunidad LGBTTIQ. Y Alexander dice, nos gustaría saber qué punto de vista tienes sobre los derechos de la comunidad LGBT y si vas a dar seguimiento a la decisión de Enrique Peña Nieto cuando propuso al Poder Legislativo Federal una iniciativa a nivel nacional de matrimonio sin discriminación. A ver, 3 cosas. La primera, creo en la libertad. Me parece un valor fundamental en cualquier país que se precie de ser democrático. Segundo, estoy en contra de cualquier forma de discriminación. Y tercero, es un tema que ya resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, aun cuando alguien no cree en la libertad o no esté en contra de la discriminación, pues esto se tiene que acatar porque ya está resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así de simple. Ok. Perfecto. Oye, pregunta aquí, Asteroide. ¿Qué le dirías, Ricardo Anaya, a todos los ¿Asteroide? jóvenes? Asteroide se llama, te lo juro. Se llama Dime Asteroide. ¿Qué le dirías a los jóvenes, y ya te dije que eres trending topic ahorita a nivel nacional, que se quieren abstener de votar porque no les convence ningún candidato? Pues primero, que si ellos no deciden, van a dejar que otros decidan por ellos. Porque de que el 1 de julio se va a elegir presidente de México, así va a ser. Entonces, yo los invito a que se metan a fondo, a que revisen los perfiles, las trayectorias, las propuestas y que salgan a votar. Porque
si este joven asteroide no vota, pues otros van a decidir por él. Claro. No va a ganar absolutamente nada. A ver, con cuentavientes, ¿qué abstenerse. palabra aprendimos el año pasado y la repetimos hasta hartarnos? La palabra era accountability, que es una palabra casi intraducible al español porque es más allá de un sentido de profunda responsabilidad y de hacerte dueño del resultado y las consecuencias. Todos nosotros tenemos que ser accountables. Yeah. ¿Cómo te dieron lata con unacceptable? Sí, insulting and unacceptable. It's insulting and unacceptable. Y después lo dijo Trudeau, ¿viste? Sí, Tanto it's que insulting and unacceptable. Eso dijo Trudeau con los aranceles. Que ustedes no voten el 1 de julio. Ahora, lo que sí le digo a este compañero asteroide es que si vota por mí no se va a arrepentir. Vamos a ser un gobierno con 2 características. Primero, un gobierno honesto, que se conduzca con principios, con ética. Y segundo, un gobierno eficaz, un gobierno que de veras resuelva los problemas de la gente. Oye, esta está fuertísima. Es más, quiero música fuerte para preguntarle esta cosa. Esta sí está fuerte, ¿eh? Venga. ¿Ok? Mira Sí. lo que te puse de fondo. Vicentillo. Es esto como The Twilight Zone. Sí, exacto. O ponle de Twilight Zone, ponle de Twilight Zone. Esa también la tenemos, ¿Es diferente? Ok, sí es diferente. Y pusieron como... Ándale. Esta es Twilight Zone. Esa es. Ponme rever. En el supuesto de que México fuera una empresa, Ricardo Anaya, Vicentillo te hace la siguiente pregunta. ¿Por qué debería de contratarte como presidente o CEO sin tener gran experiencia alguna como servidor público? Ándale, Ricardo. Tengo buena respuesta, ¿eh? A ver, para Vicentillo, venga. fíjate. Mi experiencia ha sido en la administración pública local en el estado de Querétaro, donde, por cierto, si revisan los resultados del gobierno en el que yo participé, hubo niveles de crecimiento económico, de seguridad, muy por encima del promedio del país. Y después de eso, mi experiencia ha sido más legislativa. Entonces hay quien ha dicho, oye, pero ¿cómo si no has estado en el gabinete pretendes ser presidente? Yo no me pretendo comparar con estos 2 personajes que ahorita voy a mencionar. No vayan a querer aquí acusar de soberbio. Sí. Pero, ¿saben qué experiencia administrativa tenía Obama antes de ser presidente de Estados Unidos? Ninguna. Había sido diputado local, había buscado ser diputado federal y perdió, y acababa de entrar prácticamente como senador. Y en el caso de Trudeau, que es el primer ministro de Canadá, y estoy hablando además de 2 personas verdaderamente exitosas, no de funcionarios públicos que han hecho las cosas mal. Lo mismo, su experiencia era legislativa. Entonces, creo que, 1, la experiencia que tengo es muy útil para poder ser presidente, y segundo, me he preparado toda mi vida para poder ser presidente de México, y estoy convencido de que puedo hacer las cosas muy bien y que puedo dar resultados en beneficio del país. Ok, bien. Twilight Zone. ¿Listos? Twilight Zone. Twilight Zone. Twilight Zone, ya. A ver, Juanis pregunta lo siguiente. Venga. Juanis, ¿Qué opción tienes, Ricardo Anaya, para las madres trabajadoras con hijos en primaria y preescolar? Porque los horarios de las escuelas son muy diferentes a la realidad de las mujeres que trabajan. ¿cuál es eso? Así es muy buena la pregunta. A ver. Fíjate, el otro día en Monterrey tuve una reunión con mujeres trabajadoras. Me decían, ¿cómo se nota que el calendario escolar lo hicieron los hombres? O sea, a la hora que salen los niños de la escuela, nosotras estamos trabajando. Sí. ¿Cómo quieren que le hagamos? Un viernes de cada mes, ahora nos salieron con que no van a clases. Pues nosotras tenemos que trabajar. ¿Dónde quieren que estén los niños? Y luego en el verano se avientan 2 meses que los niños no van a clases y nosotras tenemos que trabajar. Yo tengo propuestas bien concretas. La más importante son las escuelas de tiempo completo. Es decir, escuelas con horario extendido, de tal manera que se puedan quedar en la escuela los niños a comer, por supuesto de manera saludable, que ahí hagan la tarea, que todos los días practiquen un deporte y que además puedan realizar una actividad cultural, por ejemplo, aprender a tocar un instrumento musical, y que más tarde, sobre todo en el caso de las familias donde trabaja tanto el papá, la mamá
o de madres que son jefas de familia, que los niños regresen a la casa cuando la mamá está de regreso. Tenemos que encontrar la manera de que esos famosos viernes técnicos, está muy bien que sean días de revisión, pues sí, pero necesitamos invertir un presupuesto adicional para que los niños puedan tener una actividad en la escuela, en el caso de los papás que no los pueden cuidar, y lo mismo el verano. Las escuelas deben estar abiertas todo el tiempo. Claro que esto implica un presupuesto adicional para los maestros que estén dispuestos a trabajar estos horarios extendidos, pero es absolutamente indispensable. Yo creo que se puede ahorrar en muchas cosas, pero hay algo en lo que no podemos ahorrar, y es la educación, y este planteamiento me parece absolutamente sensato. Ok. Esta es la última pregunta. ¿The Twilight sí. Zone? ¿The Twilight Zone? No, yo creo que la otra, así, más así. ¿Más romántica? ¿Más de miedo? Más ruda. La pregunta es la última pregunta, Ricardo. Muy bien. Elvi Torres. Elvi Torres 6. Señor Ricardo Anaya, ¿qué garantía tenemos de que si usted gana la presidencia va a cumplir todo lo que está prometiendo? Venga, Ricardo. Con todo. ¡Por todas las canicas! Con todas las canicas. Garantía total. Un México. poquito más de choro. No, ya voy. Sí, sí, elabora. ver. Profundiza. México es un país de veras extraordinario. O sea, cuando uno ve lo que México tiene en términos de recursos naturales, en términos de gente chambeadora, de gente capaz, ¿qué le ha faltado al país para realmente despegar? Una sola cosa: tener un buen gobierno. Y un buen gobierno tiene dos características. Por un lado, es un gobierno de principios, que gobierna con ética. Y segundo, un gobierno eficaz, un gobierno que con la técnica adecuada resuelve los problemas en beneficio de la gente. Yo se los garantizo. Primero, estoy convencido que voy a ganar el 1 de julio la presidencia de la República, y segundo, vamos a hacer el mejor gobierno que haya tenido nuestro país, y déjenme aprovechar la vuelta para pedirle a la gente su confianza, que nadie se quede sin votar, que salgamos a votar el 1 de julio, que votemos con todas nuestras fuerzas para lograr este cambio que México necesita. Muy bien. Señores y señoras, él fue Ricardo Anaya, was in the house. Ahora sí que lo pueden seguir en Twitter como Ricardo Anaya C, en Instagram, Oye, Ricardo una Anaya petición. Cortés, en YouTube, en Facebook, Ricardo Anaya Cortés. Ricardo, ¿Qué? te queremos combinar. Te va a decir algo fuertísimo. Órale. Si ganas la presidencia de la República Mexicana, ¿te podemos tener aquí el 2 de julio? ¿Qué te pasa, hijo? Que no va a estar ocupado el 2 de ¡Cállate! julio. Él va a contestar. Ya ves, ya me estaba diciendo que sí, ahí va. Sí, voy a estar aquí el 2 de julio como presidente electo de la República Bien. Mexicana. Ahí está. Aquí voy a estar. Está grabado. Está grabado. Te voy a hacer hasta un rap. ¿Ya? Está grabado. ¿Vale? Le vamos a hacer un rap. Exacto. Está grabado. Pero ¿no crees que va a estar bien ocupado el 2 de julio? Aquí Tendrá voy a 10 estar. minutos y aquí viene y lo dice. Ey, se los dije, empezamos a trabajar. ¿Cómo no? Y que lo único que te falta pedirles es que si el 1 de diciembre te puede dar la Secretaría de Gobernación. Pues ya ahora veremos. Ya vamos viendo. Ricardo, en muchísimas absoluto. gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y fue un placer darte la oportunidad, hora y media, de que los cuentavientes de este programa te conozcan más a fondo. Muchas gracias, Te querida escucharemos Marta. el martes en el debate. Gracias, Rebeca. No, hombre, al Y contrario. saludos qué a los placer cuentavientes. Exacto. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Son las 11:23 de la mañana en W Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos.